Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ángel Efraín Jiménez Herrera del Salón 502, Especialidades Cienciales y Humanidades. Vengo del plantel Eliseo de Saí Centro y bueno, voy a dar a presentar mi proyecto final del tercer parcial. Mediante eso voy a dar un breve video y una breve presentación de PowerPoint mediante las cosas que nos dio a que investiguemos. Mediante eso voy a dar su definición o mediante eso explicar qué es tal cosa que nos puso a investigar y unos breves ejemplos que voy a dar mediante lo que nos puso aquí investiguemos. Mediante eso voy a dar toda la información que es clara, precisa y mediante que la saqué de fuentes, también me apoyé de fuentes confiables y bueno, voy a ir a presentar el siguiente video. Bueno, pues en el siguiente video voy a hacer mi presentación, no voy a salir yo, voy a grabar pantalla y bueno, pues eso es todo por mi parte aquí y comencemos con el video. Muy buenas tardes, profesora. Pues tal como había dicho en el anterior video, pues mi nombre es tal Ángela Efraín Jiménez R, vengo de la materia Derecho y bueno, vengo del plantel Liceo USA y Centro. Bueno, voy a dar a presentar todo esto que vamos a ver aquí mediante que ejemplos y explicar lo que yo puse en tal dicha información. Hecho jurídico. Un hecho jurídico es el comportamiento de una persona o acto de naturaleza que tiene consecuencias jurídicas o determinan determinado territorio. Una persona al realizar un comportamiento puede estar realizando un hecho jurídico sin tener consentimiento de ello, o puede estar relacionado a sabiendas de que comportamiento tendrán consecuencias jurídicas. Mediante eso, un hecho jurídico es una cosa, un acto que una persona provoca, o sea, mediante un ejemplo choca, tuvo un accidente, un atropello de una persona, mediante eso, o que puede ser un accidente o que pueda ser a propósito. Tres formas de hechos jurídicos. Naturaleza. Surgen de la naturaleza, como un rayo, el granizo o un terremoto. Al parecer ser jurídicos deben ocasionar una obligación, el hombre puede actuar como agente natural sin voluntad, por lo que no tiene consecuencias jurídicas. Por ejemplo, alguien comete un daño estando bajo los efectos de sonambulismo. Humanos. Son obra del ser humano, una voluntad no viciada. Pueden ser lícitos como por un ejemplo el contrato, o ilícitos como robar o matar. Simples, únicamente necesitan un acontecimiento para generar en el primer caso derechos. Ejemplo, la muerte, la promulgación de una ley o declaración de una guerra. Mediante estos son cosas que son personas que hacen un delitos, un daño mediante cosas que pueden causar mediante que matan a una persona, eh, hacen una marcha y mediante eso produce daños, etcétera, o una guerra se podría decir entre un país y otro país, narcos contra soldados, etcétera. ¿Qué es un acto jurídico? Un acto jurídico es la declaración o manifestación de la voluntad sancionada por el derecho, destinada a producir efectos jurídicos queridos por un autor o por las partes, que pueden consistir o crear, modificar, transferir, o transmitir o exigir derechos y obligaciones. Un acto jurídico es mediante a que las personas eh, deben de tener una obligación a, no sé, a no robar, eh, o de llevar un acto, o sea, algo que sea bien para todas las personas, o sea, no cosas malas de que, ay, drógate, etcétera. Clasificación de los actos jurídicos. Los actos jurídicos generalmente suelen de clasificados de la siguiente manera: unilaterales, aquellos cuya existencia se determinan por la declaración de una sola persona, la cual queda obligada hacia otra, sin que de esta vez la que pueda obligada, por ejemplo, dominación bilaterales. Actos consensuales, formales y solemnes. 2. Actos de dominio y de administración. ¿Cuáles son los elementos de la existencia de actos jurídicos? Estos elementos
o en los sujetos de manifestación de voluntad, el objeto, la causa o el fin requerido por las partes, la forma libre o impuesta. Son los elementos esenciales de actos o negocios jurídicos que no pueden faltar, pues hacen a su ausencia, y de ellos dependen de la existencia de acto jurídico. Los elementos naturales están potencialmente. Requisitos e validez de los actos jurídicos. Los requisitos de validez de acto jurídico son los siguientes. La persona que emite la declaración debe ser capaz, la voluntad debe de estar exenta de vicios, el objeto, motivo o fin han de ser lícitos y actos debe revestir la forma de la ley exige. Mediante causi y causi delito voy a dar la definición o mediante a lo que yo entendí y voy a dar un breve ejemplo de estas dos cosas que se basan casi lo mismo, que mediante eso es causi contrato y causi delito. Causi contrato. Constituye una de las fuentes de las obligaciones. Se caracteriza porque realizando una persona de actos tampoco constituyen contrato y, no son ilícitos. Le ocasionan un aprovechamiento de un patrimonio y otra persona que se va favorecida está obligada a darle una contraprestación. Ejemplo del causicontrato. Principales de las causitratores o saber agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Mediante a eso, causicontrato es mediante que tú estás pagando algo, pero de repente te lo suben. O sea, tú estás caray, ¿cómo me lo van a subir? Caray, ¿cómo de esto? Pues eso se basa de que estás pagando de más o pagas, o sea, de lo no debido, o sea, mediante a que estás pagando de mucho más, o caray, ¿por qué estoy pagando esto si esto no tiene que ver con esto? Eso es. Causidelito. Es un término jurídico usado a las legislaciones de derechos continental referente a la acción o omisión no intencional que provoca un daño a una persona. En otras palabras, de un hecho dañoso realizado sin dolo, es decir, sin tener una intención maliciosa de cometer un perjuicio a otro. Ejemplo, atropellar a una persona en la vía pública. Al conductor no tiene intención de matar a una persona, sin embargo, por su actuar negligente lo hace, esta persona será acusada o juicio por causidelito de homicidio. Mediante eso que un causidelito es mediante que es un hecho que se provoca pero accidentalmente. Un ejemplo, yo atropellé aquí como estaba en este ejemplo que atropellas a una persona o mediante eso ofendes a una persona y se hace un causidelito y mediante eso se va a un juicio que investigan porque investigan y ya cuando llegan a saber que tú eres una persona inocente te dejan ir. Mediante que si la otra persona tuvo la culpa, pues la otra persona va a ser la que va a ser perjudicada porque lo van a llevar a otras cosas que van a ser peor. Bueno, pues, bueno, profesora, pues esto es todo por mi parte. Ojalá que les haya gustado. Esto es toda la información que di y los ejemplos de dicho proyecto. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias, que tengan un excelente día.